buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro video análisis semanal del mercado Forex. Vamos a revisar las noticias o por lo menos las oportunidades que tenemos para esta semana en el mercado de divisas. Nuevamente, como les he venido comentando desde hace ya algunos análisis atrás, pues vamos a empezar, como siempre, por la parte fundamental y luego pasamos a la parte gráfica, a la parte del análisis técnico. Antes de continuar, otra vez, como siempre, les dejo por aquí a un ladito nuestras redes sociales donde pueden seguirnos y seguir un poco el día a día de nuestra operativa, cómo vamos operando, qué vamos comprando, qué vamos vendiendo. Una manera de continuar estudiando, de continuar mejorando y de continuar perfeccionando dentro de lo que se puede nuestra estrategia y nuestra forma de invertir. Así que, no siendo más, señores, les voy a compartir pantalla por aquí. Y les repito, vamos a empezar con el tema fundamental. Semana cargada, semana compleja en varios elementos, varios sentidos. Se espera que este 15 de diciembre, es decir, el día miércoles de esta semana, pues tengamos noticias de la Reserva Federal estadounidense muy fuertes. ¿Por qué? Se está esperando desde hace tiempo que la Reserva Federal empiece, digamos, de forma mucho más agresiva su tapering, su programa de recorte, su programa de retiro de tapering o su programa de recorte de los estímulos que ha estado colocándole a la economía americana, es decir, los estímulos que ha estado metiendo a la economía americana, la compra de activos, la compra de deuda, la inversión de nuevo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso precisamente para intentar contrarrestar este datito que está en esta zona de aquí, se los voy a marcar. Esto que está por aquí. Índice de precios al productor, índice de precios al consumidor, esto es en Gran Bretaña, pero esto mismo me refiero en Estados Unidos, índice de precios en Estados Unidos que alcanzó una cuota de inflación la más alta en 40 años según la historia reciente. ¿Eso qué significa? Que a las personas cada vez les cuesta más dinero poder comprar sus bienes y servicios del día a día. Tienen más efectivo, más cash, más, digamos, más dólares en el bolsillo, pero esos dólares cada vez son menos capaces de comprar cada vez más cosas. Entonces, lo que antes costaba $1, empezó a costar $2, ahora cuesta $3. ¿Esto qué significa? Los dólares no han cambiado, lo que ha cambiado es que ahora necesitas 3 para poder comprar lo que antes comprabas con 1. Más o menos esa es la lógica. Y eso suele suceder o tiende a suceder cuando hay un exceso de liquidez, un exceso de dinero en el mercado. Entonces, lo que está intentando hacer la Reserva Federal es recortar ese exceso de dinero para intentar controlar un poco esa inflación dentro de los mercados. Entonces, muy importante esta noticia porque obviamente es final de año, tenemos los últimos ya 15, 17 días del año 2021 y va a ser muy trascendental ver cómo o con qué velocidad la Reserva Federal empieza a tomar decisiones en ese sentido. Más allá de eso, ese va a ser, digamos, el gran protagonista de esta semana, pero por supuesto lo demás también es importante. ¿Por qué? Porque los otros bancos también están pensando un poco la misma situación. Ganancias en Gran Bretaña, un discurso del gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda, índice de precios al productor en Estados Unidos, el comparativo mensual, muy importante tenerlo en cuenta también en lo que sigue en cuestión de días y de noticias, puede tener alguna modificación, algún movimiento abrupto en términos de volatilidad en los marcos menores de los precios. Vamos a tener por acá IPC de Gran Bretaña, muy importante. Miren cómo continúa incrementándose esto. La inflación normalmente, los bancos centrales suelen mantener unas metas de inflación cercanas al 2%, es decir, entre un 1.8, un 1.7 o un 2.1, un 2.2, suele ser una meta aceptable, manejable, pero mírenlos en lo que vamos en el 4.7, 4.9, en Estados Unidos, si no estoy mal, el último dato fue el 6.8, entonces hay que tener eso muy en cuenta porque, claro, la inflación está bien hasta ciertos parámetros, pero cuando se sale de control, pues empieza a convertirse en un problema de pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y eso en la práctica significa devaluación de la capacidad de compra de tu moneda. Entonces, eso se vuelve muy difícil de manejar, de controlar. Entonces, miren, esta va a ser, digamos, la gran protagonista de la semana. Decisión sobre la tasa de interés. Existe una gran expectativa de que la tasa de interés no la toque la Reserva Federal, por lo menos no ahora, pero en el statement, es decir, en la declaración que se suele dar o antes o después en la rueda de prensa,
Sí se espera que haya algunas menciones, por lo menos, a temas de mayor agresividad a la hora de retirar los estímulos. Ya se sabe que se van a retirar, nadie cuestiona eso. Lo que se cuestiona es con qué velocidad. ¿Lo van a hacer en un año, lo van a hacer en 2, lo van a hacer en 5, lo van a hacer en un mes? Nadie lo sabe, pero se van a hacer. Se va a empezar ya se ha empezado a retirar cierta parte de esos estímulos, pero entonces ahora queremos ver es con qué agresividad, con qué velocidad hacemos eso. Así que muy pendientes de esa noticia el día miércoles. Por supuesto, las demás noticias al lado de esas pues van a quedar un poco opacadas. Luego tenemos cambio en el empleo australiano el día jueves. Luego tenemos tasa de interés en Suiza, el Banco Central Suizo. Miren cómo tenemos en Suiza tasas de interés negativas, al menos 0,75. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que cuando tú metes tu dinero, entre comillas, le prestas tu dinero al Estado, entre comillas, muy entre comillas esto que acabo de decir, básicamente el Estado te cobra por tener tu dinero. Esto es un fenómeno que se suele presentar cuando hay demasiada liquidez en el mercado. Las personas, el inversionista no sabe dónde guardar su dinero, dónde conservar de forma segura ese dinero y paga por ese servicio. Por eso países como Suiza, como Alemania, a veces en su momento, hace un tiempo, la economía japonesa cobraban por guardar ese dinero. Es como una promesa de seguridad, entre comillas. PMI de manufactura en Alemania, buen dato. PMI, miren, otra vez, índice de precios, PMI compuesto, PMI de manufactura y PMI de servicios. Importante para Gran Bretaña el día jueves, muy importante este dato. Vamos a tener tasa de interés en Gran Bretaña y las minutas de la reunión que se haya generado en ese momento. Facilidad de depósito en Europa y vamos a tener también un statement, una decisión, un discurso, una declaración sobre la política monetaria en la Unión Europea. Y al final del día jueves vamos a tener una conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Vamos a tener temas de construcción en Estados Unidos, peticiones de subsidios por desempleo y el índice de manufactura de la Reserva de Filadelfia. Así que muy importante. Y el día viernes, qué curioso que el dólar americano no tiene nada el día viernes, pero vamos a tener el retail sales, ventas minoristas en Gran Bretaña, statement de política monetaria en el Banco Central japonés y clima de negocios en Europa. Y muy importante, IPCO, nuevamente, índice de precios al consumidor en Europa. Miren en los niveles en los que estamos, 4.9. Hasta hace 2 años, o un año y medio, o sea, antes del tema de la pandemia, a Europa le estaba costando muchísimo lograr que sus economías incrementaran su inflación a niveles cercanos al 2. Pasado todo este tipo de cosas, como han inyectado tanta liquidez, por supuesto eso se ha disparado, entonces el Banco Central mencionó en su última conferencia de prensa que podía tolerar algo por encima del 2. Sin embargo, no ha dicho muy bien qué tanto es ese algo por encima del 2. Vamos a ver ahora temas técnicos, temas de gráfico. Vamos a revisar qué tenemos por aquí. Dólar australiano versus el dólar canadiense, interesante, se pone muy, muy, muy interesante. Miren cómo aquí el precio arranca. Vamos al marco diario. Miren cómo aquí el precio arranca un movimiento que rompe esa estructura que tenía esa especie de piso que tenía en esa zona. ¿Qué debemos esperar ahora? Aquí se vuelve muy interesante. Esta es una zona que ustedes saben que nos gusta atacar bastante, zona del 78, del 91, del 61.8 del Fibonacci, pero debemos entender que hasta que el precio no nos genere un cambio de estructura en estas zonas, en esos niveles, pues no tenemos todavía oportunidad. Es una zona interesante, susceptible de ser vendida, pero no nos sirve hasta que el precio nos haga el siguiente movimiento. Nuevamente, yo siempre que quiero explicarles esto, lo intento hacer de la forma, digamos, más didáctica, más a plastilina posible. La estructura del precio en marcos menores se va a ver en este momento algo así. Altos cada vez más altos, es decir, estos puntos que llegan cada vez a máximos más altos y los bajos cada vez más altos también. Es decir, hay una tendencia alcista. El precio tiende, por lo menos tiene más fuerza, a continuar subiendo. ¿Qué esperamos entonces que suceda en una estructura o en un cambio de una ruptura de estructura? Si el precio viene así, subiendo, necesitamos que en algún momento el precio haga esto, me genere un bajo que ahora ya no es más alto que los anteriores, sino más bajo que los anteriores, y el alto siguiente, en teoría, debería ser en estos niveles, es decir, más bajo que el alto anterior.
Aquí en este punto es donde nosotros tomamos nuestra venta. Cuando tenemos esta ruptura, y vuelvo a mostrarles la misma escena, cuando tenemos esta ruptura, es decir, este bajo ya no fue respetado, tenemos un nuevo bajo y en esta corrección, que normalmente suele coincidir con los niveles del 71, perdón, del 78, del 61 o del 91 del Fibonacci, allí entramos a vender con un stop por encima de este máximo y vamos a buscar niveles más abajo del mínimo anterior, es decir, de este de aquí. Entonces buscamos este movimiento. Como esta parte de aquí todavía no se ha dado, es decir, todavía estamos en esta parte de esta estructura, necesitamos que este precio haga ese movimiento, que nos dé una ruptura y podamos entrar en una venta. Así de sencillito. No más, no menos. ¿Qué quiere decir eso? Esto entra a nuestro panel de observación. Perdón, el verde son operaciones activas. Vamos a dejar esto en observación y esperamos a ver cómo se comporta el precio de aquí a un par de horas o a ver qué termina de suceder en el transcurso del día o de la semana, porque esto no necesariamente tiene que pasar hoy. ¿Qué pasa? Vamos a marcos menores. Miren cómo aquí la estructura sigue siendo alcista. Necesitamos que rompa el mínimo anterior. Este puede ser un mínimo. Lo que pasa es que es un gap que se llenó. Tenemos este mínimo de aquí atrás. Vamos a ver el precio, cómo nos da cambio de estructura. En H1 puede estarnos dando ya un cambio. Miren, aquí aparece exactamente lo que les estaba mostrando. Voy a ir otra vez a esta herramienta. Miren, esta estructura, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, aquí este alto se queda, ya no es más alto que el anterior, y este bajo que me está creando aquí ahora sí es más bajo que este. ¿Qué vamos a esperar? Un nuevo alto que respete esta zona, que nos haga un Fibonacci y ir a buscar una entrada en ese sentido, en ese sector. Pero todavía necesitamos que cierre esa vela, que cierre ahí por debajo, porque se puede volver y cerrar por dentro, y ahí sí podemos buscar entradas. Australiano franco, marco diario, vamos a buscar nuevamente nuestra zona. Miren que se está acercando ese nivel que nos interesa, esa zona que está en ese rectángulo como gris, como negro. En esa zona nos parece interesante poder buscar una venta, pero todavía no ha entrado. Australiano yen, esto está volteado. Vamos a revisarlo distinto, no respetó el order block que teníamos para buscar una compra. Entonces ahora cambiamos nuestro análisis. Vamos a buscar ventas. Vamos a ver el Heiken Ashi desde donde arranca. Arranca desde aquí arriba. Vamos a trazar aquí un Fibonacci de este punto a este punto. Vamos otra vez a las velas normales y miren cómo está en este momento en el 61.8 del Fibo. Si nos damos cuenta, vamos a alargar esto un poquito. Miren cómo ya está en este momento en esa zona que nos suele interesar, que nos suele parecer atractiva. ¿Qué sucede? ¿Qué debemos esperar? Ya se los acabo de mencionar, un cambio de estructura o en esta zona o cuando entre a ese rectángulo. A mí, en lo particular, me gusta más la zona del 78. A mí, en lo personal, me funciona mejor. Suele darme mejores resultados en términos de probabilidades. Me suele pasar mucho que aquí hace un rompimiento, pero se devuelve y viene a tocarme el 78. Si yo hago una entrada en esta zona, mi stop va a estar por aquí, por lo que si arranca, me va a sacar con stop. Entonces, yo prefiero esperar que venga a buscarme o el 78 o algún nivel en la mitad. Miren que aquí tenemos un precio súper importante, el 82 cerrado. El 82 cerrado que está en esta línea de aquí. En esa línea, en esa zona, es muy interesante buscar una venta. Muy, muy, muy interesante. Así que puede ser un precio bastante importante para buscar un movimiento de venta en ese sentido, en ese sector. Y vamos a ponerle a esto una alarma. Vamos a cambiar esto de aquí. A ver. Muy bien. Vale, 82 cerrado. Vamos a dejarlo aquí. Y a esa línea que acabo de dibujar le voy a poner una alarma. Añadir alerta. Y ya está. Con eso nos aseguramos, miren que aquí aparece un relojito, entonces ahí con eso nos aseguramos de cuando el precio toque esa zona, nos avise que ya llegó a ese nivel. Una vez nos avise que ya llegó a ese nivel, buscamos el cambio de estructura en marco menor, es decir, otra vez, les repito, el movimiento del alto más bajo, un bajo, una corrección y ahí sí poder vender. ¿Listo? Entonces, tengámoslo en cuenta para que nos quede clarito la forma en que operamos. Esta es una operativa que tengo abierta. Ha estado a punto ya 2 veces de irse al stop. En este momento está casi llegando a break-even, casi llegando a cero. Es decir, ha recuperado lo que venía perdiendo. Normalmente mis entradas suelen, cuando son en el 78, el stop va hasta el 110 del Fibonacci. Normalmente suele ser así. Puede pasar que en alguna que otra ocasión
no sea de esa manera. Esta es una entrada que les compartí a través del Telegram que tenemos público, así que lo pueden revisar. Si no están aún en nuestro canal de Telegram, vayan, revísenlo, entérense cómo funciona. Intento compartir lo que veo. Hay momentos que no comparto 40 operaciones. Esto no es ese tipo de trading. Si usted está buscando 10 operaciones al día, esta no es la estrategia, es otra. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Qué pasa? Que a mí en lo personal no me da buenos resultados en cortos plazos, es decir, en operaciones de 5 minutos, de 15, de una hora. Entonces yo me quedo en lo que funciona, en lo que estadísticamente mis registros me dicen te funciona mejor en marcos de 4 horas y en marcos diarios. Ah, vale, perfecto. ¿Para qué me voy a poner a perder dinero siendo terco contra la estadística? No tiene ningún sentido. Entonces, a mí en lo personal, en 4 horas y en el diario me ha funcionado mucho mejor. Pero eso también, ¿qué significa? Que requiere más tiempo para el desarrollo de la operación. Yo entré en este nivel, miren, ahí está puesto, justo donde está en este momento la zona, en los 71, 0,71,350 más o menos, ahí vendí. ¿Qué pasa? El precio siguió derecho, el precio siguió adentro, como quedó ahí adentro, pues esperamos. ¿Por qué esperamos? Porque el precio tiene que salir o por el stop o por adelante o por el profit, digámoslo así. Hasta que no salga por ninguna de esas dos zonas, pues a mí no me interesa mover ninguna de esos valores. Pero por ahora la operación está activa, va llegando a break-even, va llegando a cero. Esperemos a ver cómo se desarrolla en ese contexto. Me gusta que respetó el order block de 4 horas, es decir, intentó pasarlo 3 veces incluso, pero ha sido rechazado. Pareciera tener fuerza. Si yo voy a H4, miren que los volúmenes por lo menos de compra, no han sido superiores a la caída por la que yo vendí. Es decir, estos volúmenes verdes que aparecen aquí no han sido más altos que estos volúmenes de caída de esta corrida del precio que fue la que hice en Fibonacci en su momento. Entonces, como no ha sido superior a eso, por ahora pareciera tener o pareciera continuar con la posibilidad de tener un movimiento bajista. Aquí tengo una alarma del cruce para saber que en ese punto ya puedo asegurar mi stop, es decir, puedo llevarlo a cero porque ya iría en un 1 a 1. Entonces, interesante movimiento. Vamos a ver cómo se termina de desarrollar. Todavía me puede poner a perder. Estuvo unos días casi que perdida. Yo llegué a darla por perdida. Sin embargo, no la toqué. Hoy vi que se había desarrollado de esta manera. Bitcoin, vale. El dólar canadiense es el yen japonés en marco diario. Tenía una posibilidad de arrancar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me gustaba? Porque no ha roto la línea de contratendencia del marco menor. Y como es una línea que suele respetarse muy bien, pues miren aquí, a mí no me gusta que haga este tipo de movimientos, yo entraría cuando rompa esas zonas, pero lo está haciendo muy alto, entonces pues veremos a ver cómo se desarrolla. Todavía a mí me parece que no hay ninguna operación ahí posible. El dólar americano, perdón, en la canasta del DXY, del dólar americano, tiene mucha fuerza, a mí me parece que todavía tiene espacio para una corrección, pero veremos qué sucede. Miren aquí la hipótesis que les había hecho. Yo quisiera que el precio viniera a buscar el 78, me parece que coincide, hay más confluencia en esa zona, hay un mínimo anterior, está la línea de tendencia, un cambio de estructura en esa zona sería espectacular. Todavía no llegamos en el euro australiano, todavía no llegamos a esos niveles, así que continúe esperándolo. Euro versus el dólar canadiense, para mí aquí no hay nada, hay gente que se pone a inventar cosas. ¿A qué me refiero? No, es que en este último movimiento rompió al alza, puede ser, no, yo no les voy a decir que no, puede ser que sí. Yo no invierto en esas cosas. Me parece un poco una ruleta jugar a adivinar el precio. ¿Por qué? Porque la tendencia no es clara. La tendencia teóricamente es bajista. O sea, este movimiento es absolutamente bajista. Aquí tiene un movimiento alcista fuerte. Puede ser que en este 78 arranque. Tiene un order block aquí muy interesante, muy bueno, que es respetado. Mírenlo aquí y arranca. Podrían esperar aquí una corrección y comprar. Puede ser. Yo no lo haría, yo en lo personal, porque para mí la tendencia no es tan clara, es decir, no hay confluencia mayor al solo hecho de que el precio rompió la estructura, nada más que eso. Aquí necesitamos una corrección profunda, esto todavía se demora. El euro versus el peso colombiano, miren lo que habíamos marcado la semana anterior, perdón, hace ya 2 semanas, porque la semana anterior no les subí análisis, hemos estado terminando el tema del entrenamiento, que si todo sale bien, en 2, 3 días estaremos anunciando el lanzamiento de nuestro entrenamiento de inversión en el mercado. Así que ténganlo muy en cuenta, señores. Va a ser algo muy interesante, con mucho valor, con muchísimo contenido. Toda la información que a mí me hubiese encantado tener cuando empecé en este cuento, intentando condensarla de la mejor manera posible. Así que estamos trabajando en ello. Así que pendientes. Por ahí les dejo otra vez nuestras redes sociales para que las puedan revisar.
Entonces, en tema del euro versus el peso colombiano, tenemos aquí una línea de tendencia alcista. Hacerle análisis técnico al euro o al dólar versus el peso colombiano es bastante complejo. Es complejo porque no se respeta demasiado bien. Pueden ser que las tendencias ultra largas de semanales, de mensuales, de anuales, pues pueden funcionar más o menos, pero no se respeta demasiado bien. Si ustedes se dan cuenta, esta misma observación en marco diario, en eurodólar, en euroyen, en libra dólar, es mucho más entendible, entre comillas. Pero miren que aquí la línea de tendencia bajista no la respeta, la línea de tendencia alcista no la respeta, la línea, esta última línea de tendencia alcista tampoco la respeta. Esta zona de resistencia, ahí como que lo intenta. Sí, tiene coincidencias, en algunos momentos lo toca y reacciona, lo toca y reacciona, pero no es el mismo respeto que suele mostrar en otro tipo de activos. Eurolibra, teníamos aquí una posibilidad de un movimiento bajista. Miren que el precio nunca arrancó el movimiento a la baja, es decir, cuando entró a la zona amarilla, que está en esta zona marcada, necesitábamos esto, un cambio de estructura bajista, un rompimiento a la baja, retroceso y venta. No lo hizo, se fue a tocar el 110, ya no nos interesa en términos bajistas. ¿Qué se vuelve interesante? Que en el semanal, miren cómo tiene esta especie de línea de tendencia, veremos si es que va a ir a buscar eso o no. Para mí, aquí ya no hay interés. Entonces, quitamos esto de nuestra observación. Euro-yen, tendencia evidentemente bajista, pero no tengo estructura, no tengo price action, no tengo cambio en la estructura del precio. Es decir, no tengo rompimiento de estas zonas, no tengo bajo más bajos, por lo tanto, para mí no hay nada. Euro neozelandés, interesantísimo en esta zona. ¿Qué pasa? Miren aquí como otra vez se queda pegado. En esta zona de aquí. A ver, yo lo hago hacia el otro lado porque no he quitado no quiero quitar el imán. Vale. Miren, el precio viene al 78, reacciona bajista, pero necesito que rompa este último mínimo. Cuando haga este movimiento bajista, me dé un retroceso, ahí podemos vender. Antes no, sigue en observación. El eurodólar yo lo estaba esperando, lo estoy esperando mucho más arriba. ¿Por qué les digo eso? Porque yo lo estoy esperando por aquí en estos niveles del 1.15 casi. Pero en marco de 4 horas, si usted quiere aprovechar una oportunidad de estas, mire cómo el precio aquí rompe a la baja este nivel, viene a buscar el 78, aquí hace un cambio de estructura, te da una entrada y arranca bajista nuevamente. Aquí viene a tocar otra vez el order block, que puede ser un nuevo Fibonacci de aquí, y arranca otra vez bajista. ¿Sí ven? O sea, uno puede ir aprovechando dependiendo también dónde esté ubicado. ¿Qué pasa? Que invertir por ejemplo, el miércoles tenemos una noticia del dólar americano. Aquí puede pasar cualquier cosa. El mercado puede interpretar lo que quiera. El mercado mañana puede salir y decir, no, yo considero que no fue optimista la visión que tiene la Reserva Federal y boom, nos dispara esto a las nubes. O puede que sea al revés y nos dispare a la baja este movimiento. Entonces, se vuelve un poco una lotería. Por eso, yo desde hace ya 15 días más o menos he dejado de tocar el euro dólar. Estoy esperando que la corrección sea más profunda, la verdad. Yo creía que después de este rompimiento gigante, el precio venía a buscar esta línea de tendencia en niveles cercanos a los 1.15. Ese es el nivel que a mí me parece vital para poderlo vender nuevamente. Me parece que el movimiento está muy extendido, así que esperemos a ver cómo se termina de desarrollar, a ver qué termina sucediendo. Si hay una interpretación de un retiro de estímulos más agresivo de lo que se espera el mercado, el eurodólar se va a hundir. Es decir, vamos a llegar al 1.11, al 1.10, incluso al 1.1. Puede llegar a pasar. ¿Listo? Así que tenerlo muy en cuenta. Libra australiano, muy, muy, muy interesante. Súper interesante este activo en este momento. ¿Por qué? Línea de tendencia, arranca el precio con posibilidades. Vamos a ver aquí en H4, miren cómo aquí me hace un cambio de estructura hermoso. Arranca un alto, un bajo, este bajo ya no es más bajo que este. Aquí tenemos un alto nuevamente más alto que este. Aquí, ¿qué necesito? Una corrección. ¿Qué significa eso? Que me dé una vela roja que me permita aprovechar el movimiento aquí de corrección de este cambio de estructura. ¿Eso quiere decir que está garantizado que vamos a ganar? No, quiere decir que probabilísticamente tenemos mayores posibilidades de que el precio arranque un movimiento alcista. Pero esperemos a ver qué sucede. Miren que aquí en este arranque en el precio no tuvimos volumen. Eso no me gusta. No me gusta porque lo ideal hubiese sido que el volumen arrancara igual de agresivo que ese movimiento que teníamos. Sin embargo, hemos roto una línea de tendencia bajista al alza. Este es el piso, digamos, el techo, perdón, anterior. Así que es muy interesante buscarle a eso compras en esa zona, en ese nivel. No puedo coger esto. Vale, aquí, miren. En esa zona se vuelve muy interesante poder buscar la corrección y poder venir a comprar. Entonces, aquí en H4 voy a ponerle hasta una alarma
nuevamente para estar pendiente cuando, si es que el precio lo hace, el precio se devuelve hasta estos niveles. Vamos a dar esta alarma por aquí y vamos a revisar esta posibilidad. Libra versus el dólar canadiense, vamos al marco diario, miren cómo el precio vino, buscó, pero no, si hubieras entrado en esa zona sin esperar confirmación, te escupe el stop, es decir, te rompe literalmente. Así que vamos a borrar estas cosas, vamos a dejar esto por fuera y vamos a volver a hacer el mismo análisis de siempre. Marco diario, vamos a quitar esta alarma y miren, otra vez, Heiken Ashi para ver un poco la corrida del precio, el punto más alto que tenemos es este de aquí, el punto más bajo es este de aquí, velas normales y vamos a revisar este movimiento. Es interesante, este bajo es más bajo que este y que este. Hay rompimiento de estructura, perfecto, primer punto. Segundo punto, Fibonacci. Estoy intentando hacer el análisis hoy un poco más robusto, un poco más sólido, más elaborado, porque la semana anterior no les hice el análisis. Zonas interesantes para buscar ventas, este nivel de aquí. Vamos a ver qué tipo de order block tenemos por aquí. Vamos a ver en H4 nuestro volumen de estas últimas velas. Puede ser esta de aquí, casi. Puede ser esta de aquí. Ese puede ser un interesante order block, bastante interesante en esa zona. Es esta vela de aquí, esta vela verde. Es un order block amplio, grande, así que tenerlo en cuenta porque vamos a tener ahí, miren cómo coincide con el 78, incluso si lo llevamos a la zona que es, nos da perfecto con el 78 del FIBO. ¿Listo? En esta zona me interesaría vender, pero ojo con esto, nuevamente necesitamos que cuando entre a la zona nos dé un cambio de estructura. No es suficiente solo con que entre. Hay gente que aquí en el diario te pone aquí una venta. Eso puede seguir subiendo, muchachos, y llevarse eso sin problemas, sin necesidad de parar, no tiene por qué parar. ¿Cómo sabemos que se va a detener o que hay mayores probabilidades de que se va a detener? Si el precio llega a esa zona y te muestra señales de cambio de estructura. Si no, pues ahí no ha pasado nada todavía. Así que vamos a dejar esto en observación. Libra Franco está muy lejos de la zona que nos podría interesar. Este Fibonacci hay que volverlo a cambiar. Miren cómo está. Necesitamos que venga por acá arriba. Ahí no tenemos nada. Eso está muy alejado. Libra Yen, tenemos una posibilidad de una venta, de una compra, perdón, pero miren que aquí reaccionó, se vino a la línea de tendencia y volvió a reaccionar a la baja. Para mí eso va a seguir cayendo, tiene toda la pinta. ¿Qué pasa? Está en una zona de un piso diario bastante importante. Usted aleja esto, se da cuenta, mire esa zona tan relevante, pero al mismo tiempo está en una línea de tendencia alcista de largo plazo. Entonces vamos a ver, porque aquí rompió al alza este movimiento y está en una zona interesante con un descuento bastante importante. Así que vamos a ver cómo reacciona en esos niveles. Libra neozelandés. Esta entrada la tenía programada desde la semana anterior. Lastimosamente no se me dio. No alcanzó a tomar digamos, la orden donde estaba en H4, pero en el marco diario se pone otra vez interesante. Miren este Fibonacci. Vamos a verlo en orden. En el diario, miren que en el marco diario aquí tuvimos un rompimiento, un movimiento bajista, respeta este order block y arranca. ¿Qué pasa cuando arranca? Vamos a quitar este FIBO grande que tenemos aquí abajo. Cuando arranca, rompe esta estructura, este bajo es más bajo que este anterior y ahora venimos aquí y trazamos un Fibonacci. Vamos a H4, este es el Fibonacci del diario y aquí en estos niveles tenemos una muy bonita entrada. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, miren, este 1.9600, que es este nivel de aquí, es un nivel muy interesante para buscar una venta. ¿Qué pasa? Que si yo coloco la entrada aquí, en este nivel donde está, mi relación riesgo-beneficio va a quedar muy grande, muy perjudicial si yo coloco mi stop en ese pocotón de pips. Tengo una relación riesgo-beneficio 3.34, pero en marco de 4 horas esto me va a poner a aguantar un pocotón de días y tengo todo un margen gigante para que esto no salga bien. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, a ver que el precio entre para revisar el libra neozelandés para buscar una venta y veremos cómo funciona el precio en esas zonas. Cuando llegue, vamos a buscar en marco de una hora un cambio de estructura y buscamos un mejor stop. El profit puede ser el mismo, pero el stop lo podemos mejorar, lo podemos volver más pequeñito. Libra dólar, esta mañana le alcanzamos a sacar algo de rentabilidad, un poquitín. Me alcanzó a quitar algo, luego me devolvió otra vez otro poco. Interesante, a veces hacemos algún tipo de entradas pequeñitas, dependiendo cómo estén las condiciones de mercado. A veces se dan, a veces no, pero ya
por ejemplo, el hecho de saber que el precio, a mí me interesa que llegue a esta zona, que aquí está mostrando debilidad, me permite aprovecharme de este espacio que hay aquí en la mitad. Estas son cosas que luego vamos viendo poco a poco cómo va funcionando el mercado. Neozelandés CAT, movimiento bajista, parece que rompe, pero yo esperaría que haga la corrección, más o menos en estos niveles es interesante y volvemos a vender. Neozelandés franco, todavía le falta mucho para retroceder, vamos a quitar estas cosas de aquí, tiene que venir acá arriba, miren cómo vino a buscarme esta zona, total, le falta bastante. Entonces, no hacemos nada, señores, nos quedamos por fuera y esperamos. Neozelandés yen, tener la posibilidad de arrancar un movimiento alcista. Miren que aquí ha puesto una alarma si cambiaba la estructura, pero no lo hizo y rompió el order block. Ya no me gusta tanto como me gustaba antes. Vamos a quitar esta alarma, vamos a quitar este order block y vamos a esperar a ver qué pasa aquí. Tiene tendencia a seguir cayendo, veremos qué pasa o qué termina de suceder. Neozelandés, dólar. Miren cómo aquí lo estaba esperando en una zona de compra en estos niveles, pero el precio continúa cayendo sin ningún tipo de problema. Por eso es que hay que esperar la confirmación en la estructura menor. Si eso no pasa, esta zona de compra es inviable. Que hay mayor posibilidad, por supuesto, pero no es suficiente con una sola situación. Hay que ir, como quien dice, agrupando varias posibilidades, varias opciones o varias oportunidades en ese sentido. Aquí tenemos ahora una tendencia bajista, pero vamos a esperar que tengamos un retroceso, una formación de precio, porque hasta ahí no tenemos mayor historia. Standard & Poor's 500, ustedes ya saben que yo no invierto en esto, pero les hago la observación para que lo tengan en cuenta. El precio ahora se mueve peligrosamente por debajo de esa línea de tendencia. Si usted utiliza, por ejemplo, medias móviles, mire que han sido las medias móviles las que lo han sostenido por encima. Por ejemplo, esa media móvil de 100 ha sido brutal, ha sido muy, muy, muy respetada. La de 50 había sido respetada hasta aquí. Aquí fue rota y la de 100 lo frenó. Volvió a mantenerse. Ahora la de 50 parece un poco más débil. Es la de 100 la que lo está sosteniendo. Veremos qué va sucediendo. Veremos a ver qué va pasando con el Standard & Poor's. Dólar CAT, dólar versus el dólar canadiense. Vamos a mover esto para acá. Aquí tenemos un movimiento alcista bastante agresivo. Yo lo esperaba más abajo, pero el precio es interesante. Parece haber roto ese techo que tenía ahí en esa zona. Veremos si de verdad continúa el movimiento alcista. Para mí no hay inversión, más allá de cualquier observación que podamos hacer, es que tenemos noticia el día miércoles y eso es como tirar una moneda al aire, puede pasar cualquier cosa. Lo mismo con el dólar franco, ya no hay formación. Aquí en este nivel era atractivo. ¿Por qué? Porque si usted saca un Fibonacci de aquí a aquí, se va a dar cuenta que justo ese nivel es el 78%. Llega un momento que ya uno lo ve sin necesidad de trazarlo. Mire, justamente el 78 y ahí arranca. El precio podría ser interesante, pero repito, si hay noticia dentro de 2 días, esto es tirar una moneda al aire. Dólar versus el peso colombiano. Tuvimos un máximo nuevo que fueron los 4.035 pesos más o menos. Ese fue el último máximo que tuvimos. Si usted viene aquí a Hikenashi, se puede dar cuenta que este es el último mínimo. El precio aquí no ha terminado de cuajar, digámoslo así, no ha podido continuar funcionando. Yo considero nuevamente, se los vengo diciendo desde el principio de año, que el dólar iba a terminar el año en los 4.000 o cercano a los 4.000. En este momento está en 3.896, está a 100 pesos de llegar a los 4.000 nuevamente. Veremos qué va sucediendo. El riesgo país es una cosa que está ahí, eso no deja de sorprendernos. ¿Qué sucede? Que en este momento el mercado colombiano está recibiendo buen flujo de dinero, buen flujo de divisas extranjeras, producto de adquisiciones de empresas que están muy subvaloradas por el mercado local. Entonces, vamos a ver ingreso de divisas, tenemos el tema del petróleo también con un buen precio, así que no deberíamos tener un dólar tan caro, no tendría una razón técnica, más allá del sentimiento de temor con la eventualidad de una posible llegada al poder de un gobierno un poquito antilibertades capitalistas. Entonces, se puede volver complejo. Dólar yen fue una entrada de la semana anterior. Yo tengo que ser realmente honesto y es que yo fui sacado de la operación en break-even. Es decir, yo no me gané todo esto. Cuando el precio arrancó, yo puse mi stop otra vez donde yo había entrado. Como el precio volvió a caer, me sacó en cero, es decir, no perdí nada, pero tampoco gané nada. Cuando el precio volvió a subir, pues no pude aprovechar esa utilidad. Eso a veces sucede, sí, es una putada porque, pues, cuando sucede, uno dice, hubiera ganado, pero también podría haber perdido. Entonces, sencillamente,
son formas de proteger el capital. Cuando esto sucede es mejor quedarse por fuera y listo, ya está. Nos salimos, nos quedamos en break-even, ya vendrán otras oportunidades. El petróleo, señores, tuvimos una caída bastante importante de los últimos máximos que habíamos generado, pero miren que este movimiento, si usted lo ve en marco semanal, es lo mismo que hemos estado viniendo revisando en los otros activos. El mismo movimiento, rompimiento alcista, corrección, rompimiento alcista, corrección. ¿Qué esperamos próximamente? Rompimiento alcista. ¿Qué pasa? Que esto es un marco semanal. Cada una de estas velitas es una semana entera de movimiento. Por lo que vamos a hacerle un Fibonacci a esto semanal de aquí a aquí y miren cómo estamos reaccionando de hermoso a el 78% del Fibonacci. Miren este Fibonacci del 78. El precio viene a buscar un descuento del 91. Para mí, a mi manera de ver, en un mes, 2 meses, vamos a tener petróleo cercano a estos niveles de los $90 por barril. Así de sencillo. Que la demanda, que el no sé qué, todo ese poco de cosas, sí, eso es cierto, señores, pero no nos podemos olvidar que seguimos con un embudo de distribución, un embudo de transporte. No se está pudiendo llevar el petróleo donde debería estar. Eso no se va a solucionar mañana, eso toma tiempo porque requiere de muchas cosas. Entonces, vamos con calma, vamos a ver qué va sucediendo. El oro tiene un potencial alcista interesante. Nuevamente la misma historia, miren, movimiento punto bajo, punto alto, movimiento alcista que rompe estos máximos anteriores, corrección. Para mí aquí puede haber un movimiento alcista interesante, pero necesitamos un cambio de estructura. Vamos al marco diario y miren la misma historia. Movimiento alcista, miren, rompe, corrección, rompe, corrección, rompe, corrección, rompe, corrección. Así de sencillo. ¿Qué esperamos entonces ahora? Que el precio arranque. Para que arranque necesitamos un cambio de estructura. Ahí podemos comprar y buscamos los 1.900 dólares por onza. Y el US 30, que es el último activo que solemos revisar, miren esa especie de casi que canal alcista que tiene. Mientras eso no se salga de ahí, pues ahí no hay mayor trascendencia, no pasa nada raro. El dólar canadiense versus el franco suizo, ahí para mí la verdad no hay mucha cosa. Así que nada, señores, tenerlo muy en cuenta. Esa es la información que tenemos por ahora. Es pues la información y el análisis que podemos hacer hasta este momento. Espero de todo corazón que puedan aprovechar ese tipo de oportunidades, ese tipo de análisis que vamos haciendo. El sol está demasiado fuerte, pero bueno, intento generar este contenido con la mejor expectativa, con la mayor esperanza de que puedan aprovecharlo, de que puedan estudiar, de que puedan tener todo el conocimiento posible para continuar mejorando y aprovechando su trading. Les mando un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo gigantesco para todos. Chao, chao.